En cumplimiento del artículo 14 y la disposición transitoria única, letra A, de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, Radio Capital 710 AM transmite Sumando Voluntades, producido por Beatriz Navas, productora nacional independiente número 949, certificado por el Ministerio de Información y Comunicaciones. El siguiente programa es una producción nacional de tipo mixto y contiene elementos de lenguaje tipo A, de salud tipo A, y podría tener elementos de sexo tipo A y de violencia A y B. Sumando Voluntades, las noticias del mundo empresarial, la economía y las finanzas. Un espacio para debatir los grandes temas del país, con la participación de los expertos y protagonistas de la información. Con Noel Álvarez, certificado de locución 20924. Muy buenas tardes, estimados oyentes. Les saludo y les doy la bienvenida a una nueva emisión de Sumando Voluntades, deseándoles a todos que tengan una excelente semana. Continuamos esta oportunidad celebrando los 45 años de Radio Capital, la radio que hace gustar la M otra vez. Tenemos una programación especial para que ustedes la disfruten y nos acompañen. Hoy trabajaremos para ustedes en el control técnico Adixon Lara, en la gerencia de producción José Vicente Chino Gamboa, en la producción Beatriz Navas Chan y quien les habla Noel Álvarez 20924. Hoy vamos a contar como invitado en la primera media hora al ingeniero José Aguilar, quien es consultor internacional de sistemas eléctricos. Y por supuesto después conversaremos, la segunda media hora, conversaremos con Benjamín Tripier, quien es socio ejecutivo de NTN Consultores, a propósito del evento promovido por la Cámara Venezolano-Argentina, denominado Perspectivas 2013, principios de 2014. El ingeniero José Aguilar es consultor internacional de sistemas eléctricos y vive en Chicago. Vamos a hacer la entrevista, la vamos a hacer vía Skype. Creo que ya lo tenemos en línea, Beatriz. Sí, lo tenemos en línea. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Noel. ¿Cómo está, don José? ¿Cómo me le va? Un placer conocerlo, aunque sea a través de Skype, de teléfono, pero para mí es un honor compartir estos minutos con usted. Tengo muy buenas referencias, muchas personas que lo conocen, compañeros suyos, y me dicen que me hicieron la salvedad, me dijeron, tienes un invitado de lujo en el día de hoy, así que pues, sácale muchísimo provecho. Bueno, es usted muy gentil y un cariñoso saludo a la audiencia, a los radioescuchas que siempre nos honran con su sintonía. Y a propósito, hago extensiva mi felicitación en sus 45 años de labor a todo el personal, la familia de Radio Capital 710. Muchísimas gracias, ingeniero. Tengo entendido que usted es venezolano, nació aquí en Venezuela, me dicen que maravino, de padres andinos y pareciera que paisano del estado Trujillo. Así es, mi padre era del estado Trujillo, nació en Las Lajas, un pueblito que está entre Sabana Libre e Isnotú. Ajá. Y mi madre era de Rubio. De Rubio. Y usted nació en Maracaibo. Esa es una mezcla explosiva, ¿no? Sí, así es. Nací al lado de la Basílica de Nuestra Señora de la Chiquinquirá. Cónchale, qué bueno. Saladillo. Ingeniero, entremos en materia, porque sé que no le podemos quitar muchísimo tiempo a usted. Y me imagino, ¿cómo está la temperatura en Chicago? ¿Está haciendo frío o está haciendo calor ahora? Bueno, en el día de hoy está haciendo algo de calor. Estamos esperando unos 38 grados para horas de la tarde. Afortunadamente tienen electricidad y pueden tener aire acondicionado, ¿verdad? Absolutamente. Cosa que no nos pasa aquí en Venezuela. Es una tragedia que así sea. Bueno, ingeniero, entonces le damos nuevamente la bienvenida a Sumando Voluntades a pocos días que se produjo el apagón que dejó sin luz a casi todo el país. A nosotros nos quedan muchísimas interrogantes. Muchos medios han difundido en Venezuela que Venezuela tenía 3 días sin comprar electricidad a Colombia. Y la pregunta que yo debo hacerle, y usted es una persona entendida en esta materia, ¿por qué el país dejó de comprar electricidad al vecino país? ¿Usted sabe algo de eso?
Esa respuesta yo no la puedo dar. Ajá. Pero la electricidad de Colombia, el sistema eléctrico colombiano, al contrario del venezolano, es 100% transparente. Cualquier persona desde cualquier lugar del mundo puede ver el precio de la electricidad y todas las transacciones que se hacen en el mercado eléctrico mayorista de Colombia. Nosotros en Venezuela tenemos hoy 1027 días consecutivos por capricho del gobierno en empecinarse en esconderle la información, la justa información del sistema eléctrico que tenían los venezolanos que antes podían accesar por internet. Yo empatizo mucho con las penurias que pasa mi pueblo, al no tener aire acondicionado, al tener calor, al no poder tal vez estudiar a la hora que le corresponde, lavar, planchar, el que se le daña la comida, se le dañan los electrodomésticos y las quejas al cielo. En fin, una serie de vicisitudes y tribulaciones que son inaceptables para una sociedad moderna en el siglo XXI. Pero el peor, mis queridos compatriotas que me escuchan, el peor apagón de todos es el apagón informativo. No hay derecho a que el gobierno le oculte a la nación venezolana el acontecer de su sistema eléctrico. Y eso es la regla de oro en un servicio público, porque eso es lo que es la electricidad. Es una empresa, es un servicio público y no es cualquier servicio público, es el servicio de los servicios. La electricidad está en todo. Y el sector eléctrico se debe a los clientes y en el satisfacer las necesidades de esos clientes. Y por lo tanto, tiene que ser plenamente transparente. Eso en Venezuela. Usted que me escucha, doñita, déjeme decirle, nosotros somos el único país en el mundo en estos momentos que dice llamarse democrático en el pleno siglo XXI y no tiene tiene esta información totalmente empaparada. Eso es inaceptable. Ingeniero, el ministro Jesse Chacón dijo en días pasados que la falla eléctrica se produjo por la inadecuada manipulación de una malla de la red eléctrica protectora en la torre 6 de la red troncal de transmisión. ¿Usted cree que ese haya sido el motivo del apagón que tuvimos la semana pasada? Bueno, el apagón informativo pareciera que así tendría que ser. Hasta que el señor ministro de la electricidad en Venezuela no tenga la transparencia, la decencia de mostrarle a todos los venezolanos por qué era que no estaba comprando electricidad a Colombia 3 días antes. ¿Por qué 2 días antes de la falla todos los estados, entidades federales de Venezuela estuvieron reportando apagones, restricciones en el servicio? Hasta que él no tenga la decencia de mostrarnos las condiciones prefalla, ¿qué hizo justo en el momento que ocurre el apagón? ¿Qué hizo después del apagón y durante el apagón? Nosotros no podemos validar o negar ninguna de las aseveraciones que él hace. Pero yo iría más allá. Asumamos, de momento, como analista, de lo que el señor ministro nos dice es cierto, que si algo cae sobre las líneas de 765 o como se llama el sistema de 765 kilovoltios, que puede pasar un evento. Entonces él lo único que nos está diciendo es que eso es lo que pudo haber gatillado el evento. Pero lo que no nos está diciendo es que esa no es la única línea de 765 que tiene Venezuela y que todo el sistema eléctrico nacional de Venezuela es un sistema interconectado y que con esa línea de 765 trabajaban otras 2 líneas de 765, trabajaban 3 líneas de 400.000 voltios y trabajaban 2 líneas en 230.000 voltios. Todas estas 8 líneas, incluyendo la que falló, están conectadas en paralelo. Si lo que ocurrió fue solamente
una simple falla. Asumamos que es cierto lo que él nos está diciendo. Entonces, no debió haber pasado lo que sucedió. Lo máximo que hubiesen sentido los usuarios en sus casas hubiera sido un titilar de las luces y el sistema se reubica. Eso se llama el concepto N-1. Usted tiene N equipos en la red trabajando y la pérdida del principal, o uno de los más grandes, pudo también haber sido un par de unidades en Guri, toda Planta Centro o toda Tacoa. Un evento lo puede tolerar el sistema. Pero aquí se nos fue el país, se nos fue casi en un 80% el país. Hacia el norte de la falla, al sur y hacia la frontera con Colombia, el país se fue totalmente. ¿Por qué se fue el país totalmente? Eso tiene que ser que él estaba en una condición de violación de límites. Punto. No hay por dónde buscarse. Si él quiere, muestre los registros, muestre toda la información, sea transparente y déselo a los técnicos y nosotros le vamos a decir, mire, aquí estuvo el problema. De manera que esto es nada más una muestra más de la total indefensión en que se encuentran los venezolanos. El señor ministro puede decir simplemente, como decíamos en los Andes, misa, mientras él no tenga la gallardía, la entereza de mostrarle a los venezolanos, mire, aquí estaba operando el sistema, así eran las unidades. Y se va por la tangente, que si alguien va a manipular una red que se ha caído, Dios mío, una red que está ya colocado, primero, una malla que no debió estar allí colocada. Eso es un sistema de 765.000 voltios. ¿Qué cristiano en Venezuela con instalaciones militarizadas, para empezar, se va a acercar a manipular una malla de esas? Cuando usted tiene que mantener 12 metros de distancia para no ser carbonizado por el efecto del flujo electromagnético. Es decir, y es una torre que tiene más de 73 metros de altura. Yo quisiera conocer ese venezolano. Yo creo que Ultraman califica, pero eso es ir al coloquialismo. Yo soy técnico y yo lo que les digo es que las explicaciones de la Autoridad Eléctrica Nacional son no conformes y realmente es una burda explicación y una burla a los venezolanos. También hubo otras incongruencias, que terminó de recuperar el sistema a la medianoche del país. Eso es plenamente falso y la información de las ventas de electricidad de Colombia a Venezuela así lo validan, porque como les digo, Colombia es plenamente transparente. Este señor no recuperó ese sistema hasta las 7 u 8 de la mañana del día siguiente. De manera que aquí nos están metiendo gato por liebre y él estaba simplemente en violación del sistema. Caracas no se ha debido quedar apagada. Él no explica por qué Caracas quedó apagada. El Zulia no ha debido quedar apagado. El sistema de control del sistema eléctrico nacional, el SCADA que se llama, tiene provisiones para hacer botes de carga porque uno no puede tolerar un apagón tan inmenso como el que tuvo. De manera que esta explicacioncita de que fue una mallita que se cayó en unos cables, de que no sé qué más, eso no va para el baile, eso no lo puede él defender, ni siquiera a una comisión de ingenieros eléctricos que estén estudiando para graduarse por correspondencia. A mí no me venga él con ese cuento. Muestre los datos y muestre los registros, hable con propiedad y deje la guachafita eléctrica en que tiene sumidos a todos los venezolanos día tras día, apagón tras apagón. Ingeniero, aquí en Venezuela desde hace muchísimo tiempo, lamentablemente, estamos viviendo una situación donde todo lo llevamos a la parte política, lamentablemente. Siempre todos los temas los politizamos de un lado y de otro, y sobre todo cuando suceden estos eventos, el gobierno inmediatamente comienza a atacar a la parte contraria y sobre todo a la oposición, y en estos momentos, por supuesto, no ha sido la excepción. Lo primero que dijo el presidente de la República y ahora el ministro es que esto es un acto de sabotaje. ¿Usted cree que un acto de esto y sobre todo como ellos que crearon el alto mando eléctrico, que parece que bueno, militarizaron toda la parte eléctrica, la oposición pueda llegar a un sitio como esto de alguna forma
a tratar de menoscabar todo lo que es el flujo eléctrico? Mire, eso es una burda explicación y es una ridiculez. Las instalaciones medulares, no vamos a decir que los militares están a todo lo largo y ancho de la geografía nacional del sistema eléctrico nacional, porque es muy extenso. Sí. Sería imposible. Pero las instalaciones medulares, como esa subestación, cercana a la falla, las principales plantas eléctricas, han estado militarizadas. Nadie se va a atrever, primero, a que le peguen un tiro. Segundo, nadie puede efectuar eso, nadie lo puede accesar si no son ellos. Claro. Déjeme decirle muy enfáticamente, ellos no están echando su cuento como es y se amparan bajo el apagón informativo para engañar a la población nacional. Yo les aseguro a mis compatriotas, y se lo aseguro como un técnico totalmente independiente, y déjeme explicarle ir un poco más allá, completamente apolítico. Yo no estoy afiliado a ningún partido político, así que esa expresión que utilizó la Autoridad Eléctrica de la Nación cuando habló de que los expertos de la oposición, no, yo soy un experto que la patria parió, la patria me dio a mí la educación, me dio los valores, y yo lo que quiero es que todos mis compatriotas venezolanos tengan un servicio eléctrico de avanzada, como corresponde a una Venezuela que todo el mundo por donde yo viajo, y yo he trabajado en 45 países y he visto más de 150.000 megavatios de potencia instalada, me preguntan ¿qué es lo que está pasando en Venezuela? Nadie se explica el por qué. Con casi 15 años, casi más de 85.000 millones de dólares equivalentes indexados al año 98, nosotros tengamos el desastre de servicio eléctrico que tenemos. Cuando por contraste del año 1950 a 1998, en dólares de ese mismo año 98, con 48.254 millones de dólares que fueron aportados por los capitales del Estado y los capitales privados en Venezuela, se construyó un sistema eléctrico que todavía en casi 3/4 partes de la energía que consumen los venezolanos todavía lo alumbra. De manera que aquí hay mucho que explicar. Yo rechazo contundentemente estas hipótesis de sabotaje, que siempre se mencionan como con un innuendo, como que con la manipulación, como que a la misma hora. No. Aquí hay que dejar esta guachafita y hay que hablar las cosas como son. Vamos a dejar que los técnicos analicen y escrutinen estos eventos y digan cuál es la causa raíz. Porque el gran peligro, don Noel, y mis queridos radioescuchas que tenemos los venezolanos, es que el ministro sabe qué fue lo que pasó. Pero si él lo vende con otra cosa, entonces yo quedo con la duda razonable de lo que es más grave. ¿Será que el ministro no ha dado con la falla verdaderamente? Y si él no dio con esa falla verdaderamente, y con todas las complejidades asociadas antes, durante y después de la falla, entonces lo que nos ocurrió el día martes 3 de septiembre, aproximadamente como a 20 para la 1 de la tarde, nos va a volver a ocurrir y Venezuela sigue vulnerable. Y nosotros tenemos como ingenieros que eliminar la recurrencia de estos problemas. ¿Por qué? ¿Por qué la tenemos que eliminar? Porque lo que ocurrió fueron una hecatombe eléctrica. Es decir, yo no puedo operar un sistema de una manera tan irresponsable que primero pongo en peligro a la ciudadanía del país. ¿Qué hubiese pasado si esta operación irresponsable ocasiona que el apagón ocurra a las 7 de la noche, justo en la hora pico del sistema? En segundo lugar, así como se le dañan a los usuarios del sector eléctrico, sus electrodomésticos en su hogar, eventos de esta magnitud donde se violan los límites y las mejores prácticas, que ellos saben cuáles son las mejores prácticas, expone irresponsablemente a la infraestructura del sistema eléctrico nacional. Expone a que se me reviente una turbina, explote una caldera, estalle un transformador y yo cause mayores daños.
Entonces, es por eso de que aquí hay que tener las cosas bien claras. Y lamentablemente este férreo apagón informativo es el mayor impedimento y es el peor apagón de todos. Cuando nosotros sepamos todo lo que pasó, porque se es transparente, no se nos oculta nada, entonces allí es que nosotros vamos a poder con ingeniería efectivamente ponerle un parado a que las prácticas que ocasionaron ese apagón no se repitan. Pero si no, Venezuela vive al filo de un apagón. Ingeniero, después de 4 años, fíjese, en el año 2009 se agudizó el problema y el gobierno, por supuesto que nos señalaban en aquella oportunidad que era debido a la carencia de agua por el fenómeno del Niño que azotaba a Venezuela en aquel momento. Pero en estos momentos ya nosotros tenemos 4 años con este problema y entiendo, según lo que usted nos acaba de decir, en los 15 años del gobierno hemos gastado, porque no podemos decir invertido, porque no sabemos efectivamente si se han invertido 85.000 millones de dólares y todavía tenemos el problema. ¿Qué ha pasado? Porque en algún lado está ese dinero. ¿Qué ha pasado? No hemos comprado los equipos, no hemos planificado. ¿Qué ha pasado? ¿Es incapacidad? ¿Es falta de la gente, de los técnicos que no los tiene? Un conjunto de temas que quizás usted nos podría decir algo al respecto. Bueno, aquí lamentablemente como técnico es la primera cosa que yo he realizado. Tengo que ser técnico. Como analista yo tengo que ver las dos caras de la moneda, y yo he publicado un trabajo de alrededor de 100 páginas que poco más o menos se titula La crisis eléctrica de Venezuela es adrede. Punto. Adrede. Adrede. Las acciones del gobierno buscan una dominación de la sociedad a través de la electricidad. Es así como nosotros vemos que si en el siglo pasado Venezuela estaba en la era de la electrificación, Venezuela es casi un país 100% electrificado. En esta era del siglo XXI y más que todo, más allá, a partir del 2006, Venezuela ha entrado en una agudización de su suministro eléctrico, y yo lo llamo la era de la desenergización. Venezuela hoy sufre las secuelas de la desenergización del país. Ustedes, que tengo entendido, don Noel, que usted fue presidente de Cámara, sí, nada más lean los venezolanos lo que publican los especialistas de economía. Tenemos escasez, tenemos un aparato productivo nacional a media máquina, tanto estatal como privado. Así es. Tenemos escasez, tenemos inflación, tenemos desempleo. Las únicas economías que están prosperando en estos momentos son las que nos exportan, lo que antes fabricábamos aquí en Venezuela. Así es. Entonces, la electricidad es más que megavatios, kilovatios hora. La electricidad es calidad de vida de los radioescuchas, de todos los venezolanos, y es también progreso, bienestar y prosperidad para el país. Venezuela está retrocediendo, Venezuela se está apagando. Y lo que es lamentable es que esta cantidad exorbitante, prohibitiva de dinero que se ha gastado en tratar de darle a los venezolanos un mejor servicio eléctrico, no se le ve el queso a la tostada. Así es. Entonces hay demasiado cuentas que rendir aquí. Yo creo que el país debe tener una seria conversación sobre la electricidad. En estos instantes, hasta el 15 de diciembre, más o menos, vamos a estar en la época de altas demandas. Yo quiero hablarle de 2 cositas, o 3 tal vez, para remachar este punto. 1, el ministro dice que tiene 20.000 megavatios disponibles. Eso fue parte de su declaración, que él no estaba violando ninguna sobrecarga. El que él tenga 3.000 megavatios de exceso no quiere decir que él es sobrecarga. Él como que confunde lo que se le está diciendo a él, la gimnasia con la magnesia. ¿Dónde estaban los 3.500 megavatios que el ministro dice que tenía de colchón? O serían megavatios de una esterilla, porque si estaban en Guayana, él no los podía utilizar.
porque no hay red de transmisión para fluir toda esa electricidad desde Guayana al resto de Venezuela. El sistema eléctrico nacional de Venezuela no fue diseñado para que Guri, con Caruachi y Macagua, lo que se conoce como el Bajo Caroní, se echara al lomo toda Venezuela. El sistema tiene que trabajar, para que trabaje normalmente, con una termoelectricidad complementaria que está ubicada en el oriente, en el centro y en el occidente, y un repele hidroeléctrico que tenemos en los Andes. Eso ha estado fuera de combate. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque este gobierno en estos 15 años no tiene una cultura de mantenimiento. El mantenimiento del sector eléctrico nacional es el tendón de Aquiles del Corpo Eléctrico. Y creo que esto es sistemático de toda la infraestructura del país, de la vialidad y de tantos otros servicios. No se mantiene. Porque es que el comprar equipamiento nuevo, eso sí da negocio. El mantener, el prevenir una falla, eso no da negocio. Aquí hay una inmensa corrupción. Yo he publicado un artículo que dice que, una tabla que ha aparecido en unos periódicos internacionales y está causando grandes incomodidades. Solamente me concentré en 40 de los proyectos porque tenía la información completa de mi investigación. Y hay más de 24.000 millones de dólares en sobrecostos. Eso es una suma que casi bordea o aproxima nuestras reservas internacionales. Por eso es que yo digo que este gobierno ha tenido mucha plata y ha producido poca luz, o no produce la luz suficiente para los venezolanos. Por otro lado, es importante decirle a los compatriotas que nosotros todos tenemos que luchar porque la información se publique en Venezuela. No más apagón informativo. Porque el ministro dice que tiene 20.000 megavatios, disponibles para hacer frente a la demanda. Bueno, esos son los mismos 20.000 megavatios que don Ali Rodríguez Araque nos dijo que tenía por allá en diciembre del 2010. En el 2011 lo vuelve a repetir que tiene 20.000. En el 2011 también, 12 también viene Navarro, el ministro Héctor Navarro, y dice que los tiene, lo dice Argeni Chávez, el presidente de Corpoelec, que tiene 20.000, y ahora el ministro dice que tiene 20.000. ¿Cómo es esa guarandinga? Si en las memorias y cuentas del Poder Popular para la Energía Eléctrica, documentos firmados sagrados que se entregan a la Asamblea Nacional típicamente en los meses de febrero, las gestiones ministeriales van a la Asamblea Nacional y entregan sus memorias y cuentas. Entre el 2010, 2011 y 2012, este gobierno le ha legado a la sociedad venezolana de que ha puesto 9.616 megavatios incorporados entre megavatios nuevos y megavatios viejos que estaban recibiendo mantenimiento. ¿Cómo es posible que la disponibilidad del sistema eléctrico nacional, con todo el galero de 38.500 millones de dólares que tanto PDVSA, Corpoelec y Sidor todavía existe, el desaparecido Miván, han tenido solamente para la compra de megavatios? Los sobreprecios que existen asociados con esos megavatios. Es decir, aquí hay muchas cuentas que rendir y se necesita una investigación seria y transparente. Yo no acepto, por ejemplo, que por qué el ministro, si le ocurrió el apagón a 20 para la 1, recupera el país como a las 4 de la mañana del otro día. Venezuela tiene aproximadamente en los 30.000 megavatios instalados en todo el largo y ancho de la geografía nacional, tiene 4.000, por lo menos 4.000 megavatios que son generación de respuesta rápida. Es decir, que en 15 minutos pueden estar al 100%. Si yo tengo 4.000 megavatios que me han costado un realero y cuya justificación fue comprarlos porque era generación de respuesta rápida, ¿en dónde estaban? ¿Por qué no recuperamos el país en 2 horas? Eso es, y tiene una sola respuesta. El ministro no está echando su cuento como es. Muestra los registros. Si él nos muestra todos los registros, y a propósito, le advierto, que se fije mucho si es que va a ir por ese lado, porque a mí no me va a poder meter gato por liebre, pero ponga los registros y póngalos allí. Si nosotros y otros colegas, cito, por ejemplo, como el ingeniero don Miguel Lara, que operó ese sistema por casi 30 años, estamos equivocados en lo que decimos, nosotros
lo cortés no quita lo valiente. Seremos los primeros en pedirle una disculpa pública, porque eso es lo que corresponde. Claro. Pero mientras él no nos muestre esas cosas, nosotros rechazamos y descartamos. Pero lo que es importante, don Noel, es que todos nos incorporemos, todo. Usted que me está escuchando, escucha, señor, señora, ama de casa, nosotros no podemos permitir que se le siga ocultando la información del sector eléctrico a los venezolanos, porque ha servido para muchas cosas. Primero, para inventar el cuento de las multas y de que la demanda es excesiva y de que los venezolanos son unos derrochadores. Yo déjeme decirle que esa es una imperdonable majadería del gobierno. En primer lugar, ellos falsificaron ante la Asamblea Nacional, creyendo que nadie iba a ver esos datos, la información para justificar la ley de uso eficiente y racional de energía. Ellos falsificaron esos números, por lo tanto, ellos cometieron un delito al cobrar esas multas. ¿Okay? Ese es dinero sucio y mal habido. Yo pienso que ellos tienen que mantener el apagón informativo, porque inmediatamente que las cosas se publiquen, los analistas empezamos a ver y a escrutinar esos datos y vamos a ver que todo lo que ellos nos han metido como que los venezolanos son derrochadores, etcétera, etcétera, todo ha sido una mentira tras otra mentira tras otra mentira. Y eso obviamente les resta gran credibilidad. Pero nadie puede discutir contra un apagón. Cuando usted miente en la electricidad, las mentiras eléctricas tienen patas cortas. Entonces es mejor que sean transparentes y está allí. Y tengo un gran temor, don Noel, y eso lo quiero alertar a la población. El presidente Maduro habla de un golpe eléctrico. Déjeme decirle, el golpe eléctrico va a venir en Venezuela, y le pongo fecha en el calendario, va a ser en enero del 2014, obviamente después de las elecciones del 8 de diciembre, cuando nos digan cuáles van a ser las nuevas tarifas. Yo pienso que arreglar el sector eléctrico pasa por arreglar las tarifas. En Venezuela tiene la electricidad más barata del mundo. No es un problema que es difícil, es ágido, así como pasa con la gasolina, la más barata del mundo. Los precios deben subir. Arreglar el sector eléctrico pasa por allí. Lo que yo estoy en total desacuerdo con el gobierno, y lo digo con mucha vehemencia, es que un usuario eléctrico que paga su factura no debe estar recargándosele a él las ineficiencias del gobierno. ¿Okay? Entonces, ¿qué es la solución de eso? Que se sea plenamente transparente, que se pongan todas las cartas sobre la mesa, porque es el gobierno el que va a querer que los venezolanos de su bolsillo paguen ese servicio eléctrico. Y no es justo, esta no es la manera. Ingeniero, 3 comentarios, y quizás para ya no quitarle más tiempo, porque usted nos dijo que tenía el tiempo ya muy limitado. ¿Qué pasaría si nosotros, esto es a manera de reflexión, qué pasaría si nosotros en estos momentos tuviéramos el aparato productivo funcionando tal cual como lo teníamos en la década de los 90, aproximadamente cuando el gobierno tomó el control del Estado? En el año 1998, nosotros teníamos en plena operatividad casi 13.000 industrias. Hoy en día, a duras penas, tenemos 7.400. Segundo lugar, el tema de lo que es la emergencia eléctrica por parte del gobierno. Creo que han dejado llegar hasta allá todo lo que ha venido sucediendo para luego declarar la emergencia eléctrica para poder contratar en una forma directa sin recurrir a las licitaciones, que permite, como usted dice, por supuesto que mucho de ese dinero que se invierte quede en lo que decimos nosotros en los Andes, en las gavetas de trapo. Y por otro lado, que el gobierno habla de que tenemos que disminuir el consumo eléctrico. Pero ¿qué pasa si nosotros en todos los países que están en vías de desarrollo, nosotros hablamos de que uno de los medidores de crecimiento es precisamente el consumo eléctrico, y le estamos diciendo que no debemos consumir? Entonces no tiene ningún sentido. Si nosotros queremos ir de cara al futuro, al avance, ¿cómo es que vamos a disminuir entonces el consumo eléctrico? Eso no lo entiendo hasta ahora. Bueno, mire, eso se explica muy fácilmente. Usted toca 3 aspectos, y como los ha mencionado, vamos a empezar por el primero de las industrias.
Cuando yo le decía en uno de mis comentarios anteriores al comienzo, que la electricidad era mucho más que megavatios y kilovatios hora, que era calidad de vida para la sociedad venezolana y energía para que eche para adelante Venezuela. Entonces, allí usted tiene una correlación. Yo he estudiado el aspecto económico. Lo que usted habla de 14.000 industrias y luego que se va a 7.400. El aparato de Venezuela está como a media máquina. Sí. Y eso es lo que sus datos lo reflejan. Pero ¿qué quiere decir esto? Que las exportaciones, la participación de las exportaciones no petroleras del sector productivo de Venezuela representaban en el año 98 aproximadamente el 23,2%. Esa tremenda desenergización del sector económico venezolano, productivo, y en especial el privado, aunque el del Estado tampoco es excepción. Ahí tenemos el ejemplo de Guayana. Guayana ha retrocedido a una carga, ¿okay?, que era la que tenía casi 30 años atrás. Ese es el retroceso de Guayana. Y no es porque ahora falta agua, porque está botando agua en el Caroní al Orinoco a raudales de Guri, porque no le da la gana de generar y activar el aparato productivo nacional. ¿Qué hay de consciente y qué hay de eficiente en eso? Nada, cero. Ahora bien, este año aproximadamente se estima que la participación de las exportaciones del sector no petrolero está alrededor del 2,3%. Es decir, usted va del 23,2% al 2,3%. Es una reducción de un orden de magnitud de 10 veces. Eso es inconcebible. Eso es un acto de lesa patriedad inmenso. ¿Y qué es el resultado de eso? Que hay más desempleo, que muchas empresas tienen que cerrar, que tenemos que importar más, nuestros dólares que recibimos por el petróleo, sal y agua se nos vuelven en importaciones. Ahora, vamos a hablar del contexto económico de que un país para echar para adelante, y hay una frase muy célebre que la dijo un ingeniero de apellido Aguirre en el año 95. Un ingeniero, por cierto, que repasando mi historial, yo tuve el privilegio de conocerlo en el año 87, 88. Él dijo en el 100 aniversario de la electricidad de Caracas que un país se puede desarrollar sin petróleo, pero no hay ninguno que se pueda desarrollar sin electricidad. Yo creo que esas son palabras muy sabias y profundas. Luego, aquí le digo una cosa, si tan espectacular, porque no habría otra cosa, de que este gobierno en la parte financiera y económica quiere hacernos creer que ellos pueden hacer crecer una economía sin electricidad, entonces yo realmente me siento diciendo, tendría que decirle al gobierno de que ellos son negligentes. ¿Por qué? Porque la primera cosa que deben hacer es nominar al ministro Giordani y al señor Merente para el Premio Nobel de la Economía Mundial, porque es que eso no sucede en ninguna parte del mundo. Lo que pasa es que en Venezuela se oculta la información, los números duros, y lo que no se oculta se maquilla. Y eso es un chiste ya demasiado abusivo para la inteligencia de los venezolanos. Creo que usted ha nombrado otro punto allí, y es eso de que los venezolanos somos derrochadores. Bueno, en todo país del mundo siempre habrá alguien que a lo mejor deja un aparato prendido que no necesitaba y el switch de una luz que dejó prendida que debió apagar. Ese no es el problema de los venezolanos. La demanda de Venezuela no tiene ningún crecimiento excesivo. Este crecimiento hasta del 99 al 2012, si yo lo comparo con los dos otros periodos de 14 años previos, del 70 hasta el 2012, es el crecimiento interanual de la demanda promedio más bajo que haya tenido Venezuela. Venezuela no puede hoy, con 30.000 megavatios de generación instalada, suplir una demanda más allá de los 18.000 megavatios porque el sistema pistonea. El mismo ministro que dice que Venezuela no tiene un problema de generación, le está mintiendo al país. Caballero Chacón, con todo el respeto que merece su cargo de ministro, si usted tiene 1/3 de sus megavatios, por propia declaración que dio al día siguiente del apagón,
que no le trabaja. Esos son 10.000 megavatios. Me va a decir usted a mí que usted no tiene un problema de generación. Ponga fundamento, como decimos en los Andes. En segundo lugar, la demanda de los venezolanos no es excesiva. Si aquí tuviéramos una demanda excesiva, este septiembre de 2013, el país tendría que estar montado sobre los 23.000 megavatios de demanda. 23.000 megavatios. ¿Y por qué no está montado en los 23.000 megavatios de demanda? Porque usted lo ha dicho, de 14.000 y no sé cuántas empresas que tenemos apenas 7.400. ¿Qué será de la vida de la Ciudad del Hierro? ¿Qué será de la vida de las 17 refinerías que se ofrecieron y no se han concretado? ¿Qué será de la vida del Plan Ferroviario Nacional, de la Ciudad del Acero, del Aluminio? En fin, este gobierno no le ha cumplido a Venezuela. Por un lado habla, por un lado desaparecen los reales y el pueblo se queda casi sin nada, se queda con penurias y con muchas cosas. Esto es realmente un abuso. Y los venezolanos tienen la palabra y tienen que tomar el toro por los cachos y exigir que se les rindan cuentas, porque si no, nos van a seguir acribillando. Estas otras medidas que tiene el gobierno de prácticamente asfixiar a las industrias, a los que hacen país, es realmente irresponsable. ¿Cómo es posible que aquí estemos importando tubos de acero, productos de aluminio, planchones, etcétera, cosas que nosotros fabricamos en Guayana? Al no fabricar Guayana, se arresta, entra a pistonear la industria metalmecánica de Venezuela, la industria de la construcción en Venezuela. Pareciera que este gobierno, en vez de estar favoreciendo la economía venezolana, está favoreciendo la economía de otros países que nos exportan de todo. Eso no es viable. Ingeniero, o está favoreciendo los bolsillos de algunos pocos. También es posible, ¿no? Es posible, pero yo diría que yo no quisiera caer en esa acusación, pero esa acusación es posible que sea parte de nuestro problema. Pero es que hay que comenzar por una rendición de cuentas. Cuentas claras y chocolate espeso es lo que necesita Venezuela. Y no cuentos de camino, mallitas, mallitos, golpes eléctricos, magnicidios y demás, sabotajes. Ingeniero, le tengo una última pregunta para no abusar más de su tiempo. ¿Cómo cree usted que nos podría ayudar el tema que se ha discutido bastante en Venezuela, el tema de la vuelta al uso horario anterior, el que teníamos en Venezuela? Y el gobierno se empeñó en cambiarlo y se dice que hay mayor consumo por la implementación del nuevo uso horario. ¿Qué opina usted sobre eso? Mire, eso es innegable. Tal vez yo he conducido un estudio, como digamos una evaluación para ver qué nos podía ayudar. Y eso es otra en mi trabajo de 100 páginas. Que si le dice a la productora de su programa que me envíe su correo y el de ella, yo se los puedo enviar. Sí. Mire, aquí si yo retrasé la hora, media hora, si simplemente regreso a la media hora, yo me voy a ahorrar unos cuantos gigavatios hora todos los días. Pero es tal el deterioro que tiene Venezuela que yo todavía iría más lejos. En vez de atrasar el reloj la media hora, yo recuperaría la media hora y por ciertas partes del año yo todavía, tal vez por 6 meses del año, adelanto la hora, una hora más en Venezuela. ¿Para qué? Para aprovechar la luz solar, para que la gente llegue a casa todavía con la luz del día y recordemos una cosa, la inseguridad encuentra un aliado en la oscuridad. Por estar sin luz. Entonces, eso traería un gran beneficio. Otro problema que tenemos es que un problema mal enfocado es un problema mal resuelto. El problema del sector eléctrico venezolano es que tiene una crónica, pero crónica, esto no es nuevo, y se exacerbó desde el año 2007, a partir de agosto. Vive en un perpetuo estado de que los megavatios térmicos son anémicos. En estos instantes, la termoelectricidad del gobierno
piedra angular, porque ellos no quieren hacer más hidroeléctricas, de la estrategia para suplir la energía y la necesidad de los venezolanos, ya hoy en día es el 105% del tamaño de todas las represas que tenemos activas en el Bajo Caroní. Y el grave problema de ellos es que o la mitad no trabaja o está pasando aceite. Sí. Entonces, y eso nos consume combustibles a los venezolanos que nosotros pudiéramos estar usando para exportación. Claro. De manera que hay definitivamente habría un beneficio en lidiar con esa hora, pero hay otra, le ofrezco otra alternativa. Como nuestro problema no es que no tenemos energía, el Guri está full, ¿ok? Una de las opciones para tratar de sobrellevar esta crisis eléctrica hasta que podamos emparejar, porque esto es una cuestión de muy serio trabajo, aquí no hay atajos, ¿okay? Arreglar este sector eléctrico nos puede llevar, aún con los mejores venezolanos, un periodo de unos 2 o 3 años, y eso es solamente posible si existe un cambio de gobierno. Allí, si eso suena político, muy lamentable, porque es que este gobierno no demuestra una capacidad de rectificación. Pero uno de los problemas que tenemos los venezolanos es que nuestro sistema eléctrico no tiene fuerza. Se lo explico. Es como la demanda de la medianoche a la medianoche, es como unos cerros, hay unos picos, ¿ok? Y nosotros no podemos remontar el pico de la demanda en las noches y dejamos botados miles de venezolanos. Yo creo que si el gobierno realmente tuviera un interés en venir a resolver este problema, una de las medidas que haría, fácil, adelanto la hora y recupero el uso horario. Segundo, pongo a trabajar el país de noche y se reúne con los industriales y le dice, mire, yo necesito que ustedes produzcan de noche y traten de descansar lo menos de día, porque de noche yo tengo la energía y se ajustan las labores. Obviamente, esto tiene unos costos. Habrá bonos nocturnos, habrán otras cosas. Y se le debe dar incentivos a los industriales de Venezuela para que ellos puedan sobrellevar eso, porque tampoco puede ser a costillas de ellos. Claro. Y tampoco puede ser una cosa perpetua. Tiene un comienzo y un final, tiene estos hitos, y a medida que estamos en los hitos avanzando, pues la cosa se va a recuperar, y cuando estemos recuperado se revierte a un estilo de vida pues más normal. Pero aquí no hay esas propuestas. Aquí es que usted es culpable porque yo digo y punto. Entonces, así no se puede. Así es. Bueno, ingeniero, le doy las gracias por habernos acompañado. Nos quedan muchos temas pendientes. En otra oportunidad vamos a conversar con usted, porque todavía nos falta la relación entre todo lo que es la generación de la energía hidroeléctrica con la termoeléctrica. Todavía hay muchas cosas que tenemos que conversar, pero lamentablemente usted sabe que el tiempo es tirano, ya se nos acabó el tiempo, y por supuesto también hemos abusado de usted. Muchísimas gracias por habernos acompañado, un fuerte abrazo, pronto nos veremos o nos seguiremos escuchando, y ojalá que venga pronto a Venezuela. Un fuerte abrazo y gracias por todo. A usted las gracias por el privilegio de llegar a mis compatriotas, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, amigas y amigos. Ahora vamos a hacer la siguiente llamada. Bueno, se nos pasó el tiempo con el invitado, pero es la verdad que extraordinario todo lo que fue la presentación, todo lo que nos acaba de hablar. Y bueno, tenemos nuestro editorial. Vamos a tratar de ver si podemos lograrlo. Mientras tanto, vamos a ir a comerciales, Adixon, ¿no? Continuamos. Ok, vamos a continuar. Entonces vamos a editorializar. Mientras tanto, tenemos la posibilidad de comunicarnos con nuestro próximo invitado. En el día de hoy, en el diario El Universal, salió publicado mi artículo de cada 15 días y el título es Me quiero ir. Se lo voy a leer lo más rápidamente que pueda. Cada día más y más jóvenes expresan su deseo de irse de Venezuela ante la imposibilidad de conseguir un empleo que satisfaga sus expectativas y que esté a la altura de su formación académica. Otro de sus argumentos, por supuesto, es también la inseguridad. Los que desean independizarse y formar familia se sienten frustrados al no poder adquirir una vivienda, y tampoco existe la opción del alquiler. Son muchas las causas por las que, de acuerdo a encuestas, casi un 50% de muchachos entre 18 y 24 años de edad desea irse en búsqueda de mejores oportunidades.
Estos jóvenes no sienten que el país que tenemos es el que quiere y que merece. Decepcionados por el sinfín de conflictos que existen, abrazan la posibilidad de optar por una beca, y otros más aventureros expresan que prefieren lavar baños en otro país que continuar en Venezuela. Muchos padres son los que animan a sus hijos a irse a estudiar al exterior por la terrible situación de inseguridad que existe en el país. Una gran mayoría de ellos hace enormes sacrificios con tal de sentir que sus hijos están seguros en otra parte. Las razones económicas no son las únicas que privan para optar irse. Además de lo que expresamos anteriormente, la falta de estímulos a los profesionales también cuenta. No solo se quieren ir o se han ido jóvenes que apenas comienzan su vida laboral, también se registra un alto porcentaje de venezolanos que han sido reclutados por empresas en el exterior, que descubren sus talentos y los llevan a formar parte de sus corporaciones, donde casi todos logran destacarse. Cifras extraoficiales señalan que venezolanos entre 25 y 44 años son los grupos de edad que más están emigrando. Estados Unidos, Canadá, España, Portugal y Colombia son los países que reciben más emigración venezolana. Para citar un ejemplo de lo que está ocurriendo, nos comentan que la ausencia de médicos especialistas en los hospitales venezolanos obedece a que, dada su altísima preparación, consiguen oportunidades para laborar en otros países. España es el principal destino. Esta emigración trae desarraigo, familias separadas, nostalgia, todo un drama humano. Por un lado, los que se quedan sufren la ausencia, y por otro los que se van, además de extrañar a su familia y amigos, experimentan la nada fácil condición de ser extranjeros. Lamentablemente, hoy un alto porcentaje de venezolanos desea irse. Antes recibíamos inmigración. Algo bueno tiene que pasar para revertir las condiciones que llevan a la emigración. Los venezolanos debemos lograr el cambio, y en vez de escuchar "me quiero ir", la gente desee quedarse para construir el país que merecemos. Ese es el reto de nosotros como venezolanos y como país. Vamos a ver, todavía no hemos logrado comunicarnos. Continuamos conversando. Bueno, nos quedaron pendientes una gran cantidad de preguntas para el ingeniero, pero estamos abusando del tiempo. Sobre todo el tema de lo que es la generación de energía hidroeléctrica, la posibilidad de crear nuevas represas y plantas hidroeléctricas en el país, más, como decía él, la generación de energía termoeléctrica, que lleva la contaminación ambiental y, por supuesto, el consumo de combustible. Nosotros hay muchos que es lo que llaman las plantas de generación distribuida. Y tenemos al aire. Muy buenas tardes. Aló. Buenas tardes, ¿cómo está? Noel Álvarez, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo te va? Háblanos un poco rápidamente. Tú eres Benjamín Tripier, ¿no? Sí, Benjamín Tripier. Bueno, háblanos del tema de las perspectivas económicas y lo que ustedes le están preparando. Bueno, esto es, tú conoces bien el ambiente gremial, esto es de la Cámara de Comercio Venezolano-Argentina, CABENAR, que es la decana de las cámaras binacionales. Ajá. Y tenemos 4 años ya preparando de 2 a 3 veces al año lo que llamamos perspectivas económicas, políticas y sociales. Correcto. El grupo que trabajamos eso es Oscar Schemel en la parte político-social, Ramiro Molina en la parte económica. Ajá. Y mi persona en la parte gerencial y corporativa. Perfecto. Entonces básicamente lo que hacemos es revisar hacia adelante los 3-4 meses siguientes en términos de qué recomendaciones hacemos, cómo vemos el tema. La diferencia entre esto que va a ocurrir el 17 con lo que hemos hecho en el pasado es que esto por primera vez es un conversatorio con la prensa. Esto significa que no está dirigido al público, sino está como 3 presentaciones nuestras y después conversar con los periodistas que hayan sido, entre comillas, acreditados. Correcto. Que son los que han aceptado nuestra invitación para ya participar con nombre y apellido en el conversatorio, ¿no? Bueno, básicamente lo que esperamos es cercano de tiempo suficiente para que el año no se haya terminado todavía y haya esperanzas y expectativas de que si toman tales o cuales decisiones, tanto del lado oficial como del lado del mismo empresario, como digamos acción-reacción a la situación, y a la vista de las elecciones municipales de diciembre,
bueno, que pueda servir como de referencia lo que conversemos allí, ¿no? Bueno, qué bueno, y la invitación, por supuesto, para todas las personas. Me imagino que hay empresarios invitados también a participar. Sí, definitivo, ellos van a estar como observando y me imagino que en algún momento se podrán hacer preguntas. Claro. Pero la dinámica va a ser la de un conversatorio con 15 periodistas. Ok, perfecto. Bueno, cuenta con nosotros en lo que vamos a hacer. Este es un programa dedicado sobre todo al ámbito empresarial. Hoy en día lo hemos extendido también al ámbito político, pero más que todo financiero, económico. Así que completa. Digamos que el rasgo de que le da mi parte de la presentación es el accionar desde el lado de la empresa, desde el punto de vista de su organización, desde el punto de vista de su estrategia y principalmente del análisis de su entorno, ¿no? Correcto. Cómo debe prepararse y enfrentar el tiempo que nos queda por delante, siempre en segmentos de 6 meses más o menos. Bueno, muchísimas gracias y siempre a tu orden aquí en este programa, todos los lunes a la 1 de la tarde. Un fuerte abrazo y saludos a todos por allá en la cámara. Lo mismo para ustedes. Ok, hasta luego. Amigas, amigos, con ustedes estuvimos trabajando hoy en el control técnico Adixon Lara, en la gerencia de producción José Vicente Chino Gamboa, en la producción de este espacio Beatriz Navachán y quien estuvo al frente de los micrófonos Noel Álvarez, 20.924. Nos encontramos la próxima semana, Dios mediante, a la 1 de la tarde, el día lunes, para seguir sumando voluntades por Venezuela. Sigan, por favor, con Héctor Luis Borges, el doctor Héctor Luis Borges, en su programa A Tiempo. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos. Los lunes, a la 1 de la tarde, Sumando Voluntades. Un espacio donde se comparten ideas, propuestas y proyectos para lograr un mejor país. Sumando Voluntades, con el licenciado Noel Álvarez, todos los lunes, a la 1 de la tarde por los 710 AM de Radio Capital. La emisora que hace gustar la AM otra vez.